A lo Tuyo busca inspirar a través de historias humanas y reales sobre la vida del emprendedor. Lecciones, aprendizajes y desafíos que son parte de cada vida y ciclo de un emprendedor. Que te invitamos a vivirlo, a aplicarlo a lo tuyo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Lo Tuyo. Estamos en nuestro espacio, en nuestro partner, el Grupo Quispe, y hoy nos acompaña su fundador y su director, César Figari. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muchas gracias, Camilita. No sé si puedo decirte Por Camilita. supuesto, así siempre me Este, dijeron en Lima. así que encantado de estar aquí y compartir este nuevo proyecto contigo. Muchísimas gracias, César. Quiero contar un poquito sobre ti y que tú nos cuentes luego sobre tu trayectoria y cómo has creado este imperio culinario de gastronomía peruana en España. Entonces, César Figari fue estudiante de ingeniería industrial. Eso es. Luego empezó a crear, vamos a decir, experiencias de fiestas de vida social, ¿no es cierto? Y ya nos contarás un poco sobre tus primeros emprendimientos. Hiciste un MBA y una maestría, luego has desarrollado negocios por Latinoamérica, Asia, Europa. Veo que también has tenido una trayectoria por lo que es el fashion retail, el tema de Falabella, compras, y de ahí veo que también tuviste temas de trading y queremos saber un poco tu camino desde tus palabras de cómo llegaste a España y cómo empiezas a incursionar en el emprendimiento de la gastronomía peruana en Madrid. Bueno, es correcto. Soy ingeniero industrial de formación y estando en mi carrera de ingeniería ya tenía la inquietud de hacer empresa y empezamos con un buen amigo mío que es el Chino Ruiz, que ojalá me escuche y me vea por acá, a hacer fiestas de chicos en la época de la universidad. Ese emprendimiento de hacer fiestas lo profesionalizamos y terminó en una discoteca en el sur de Lima, que se llamó La Huaca, para muchos chicos de probablemente entre 35 y 40 y pocos años ha sido parte de sus vidas. Después de hacer la discoteca, que nos va muy bien, tuve una suerte de crisis existencial donde me cuestioné mucho el por qué haber estudiado ingeniería y tener una discoteca, como que no conversaba mucho el sacrificio que supuso la carrera y el mundo de la noche y la discoteca, con lo cual decidí dar un paso al costado y venirme a hacer una maestría a Madrid. Y llego en el año 2000 a Madrid, cuando aquí no había nada, ningún peruano prácticamente, éramos muy, muy poquitos, y la verdad que se me abrió el mundo, ¿no? Con 24 años llegué a Madrid y me cambió un poco el panorama de qué era la vida, qué era el mundo, y me encantó Madrid, ¿no? Me tocó la crisis del Nasdaq del año 2000-2001, con lo cual la maestría que hago después fue el atentado de las Torres Gemelas no sé si fue el 2001, justo cuando yo salí a buscar trabajo, y se paró todo el mundo, ¿no? Entonces, tuvimos que, que replantear un poco los planes y regresé a Lima a buscar trabajo porque no tenía otra. Se me acabó la plata que la venta de la Huaca me duró para pagarme el máster, costearme la vida por acá, la pasé bomba como todos los chicos peruanos que vienen por aquí la pasan, era otra época igual, y tuve que volver a Lima. Y volví a Lima a buscar trabajo, terminé entrando primero en una empresa textilera que empezaba a exportar prendas de ropa de Perú a Estados Unidos, y a través de ese trabajo, luego pasé después un año y medio por British American Tobacco, por una multinacional de venta de cigarrillos y demás, que también desarrollé un local para la marca Kent. Me acuerdo que a día de hoy es Café del Mar Ok. en Lima. Y después de esa experiencia me llaman de Falabella. Y Falabella me sedujo porque era un trabajo de compras donde había que viajar por todo el mundo, había que ir a Asia, comprar a China, Nueva York, Barcelona. Y como yo ya había tocado se me había abierto la cabeza, me sedujo mucho la idea de volver a conectarme con el mundo y me cambié de trabajo y me metí a trabajar en Falabella, donde me quedé 7 años o 8 años. Buenísimo. Entonces, el modelo de negocio que había habido de ir a comprar muestras a Europa y fabricarlas en China similarmente a un precio más barato ya no era viable. Claro. Entonces teníamos que empezar a desarrollar producto, y con ese proyecto me vengo a Barcelona,
hacer un desarrollo de producto en distintas categorías de ropa y el proyecto salió, no me fue al comienzo tan bien, fue complicado y en el interín mis clientes en Sudamérica empezaron a desarrollar más compra en China y por ende equipos de compra y equipos de diseño Ujú, y empezamos a volvernos un poco menos relevantes en la claro. ecuación. Al punto tal que, bueno, el negocio empezó a decaer y yo intento recuperar el negocio tratando de atacar marcas en Europa. No me terminan de surgir, Ajá. se me va al final todo lo que había logrado, se Desvanece un poco. fumó y me tocó volver a empezar, con la única claridad de que me quería quedar en Europa y que no quería volver al Perú porque estaba muy contento y muy cómodo en Europa. Y en ese momento, pues intenté mil y un intentos de emprendimiento desde una agencia de desarrollo de producciones audiovisuales para aprovechar los contactos de la moda que ya tenía en Sudamérica. De hecho, desarrollamos 3 o 4 catálogos, representaciones de otras marcas peruanas que querían abrir mercado en Europa. De hecho, me fui en el 2016, justo antes de empezar con todo esto a un viaje de negocios a México, Colombia, Perú y Chile, donde se me abrió un poco el panorama del potencial que había para desarrollar proyectos de transformación digital en empresas grandes, y esto al final se me cae, y en la frustración de que pensé que ya me había recuperado, ya me había levantado, no me quedaban muchas opciones, y de las pocas opciones que me quedaban era esta ilusión desde hacía mucho tiempo, incluso desde el año 2000, que tenía yo de subirme un poco al boom de la gastronomía peruana, entendiendo de que habían oportunidades en el mundo cocina peruana en España, ¿no? Los restaurantes peruanos que habían abierto, salvo Astrid y Gastón, que fue un suceso por aquí, eh, tenían un punto, le faltaba un puntito de coolness o de diversión, ¿no? Claro. Entonces, en un viaje que hago yo en esos años a Londres, había yo conocido al dueño de Coya y hago un viaje a Londres y voy al Coya al lado de Hyde Park en Londres y veo que Coya Animado. era un show, un espectáculo, todo giraba en torno al pisco y un hindú de alguna manera nos había enseñado cómo ejecutar nuestra propia gastronomía, por lo menos a mí me abrió los ojos, ¿no? Claro. Y eso comparando con lo que había en el mercado en ese momento en España, evidentemente pues era una oportunidad increíble, ¿no? La cocina peruana existía, estaba muy bien representada a nivel gastronomía, pero no estaba muy bien representada a nivel experiencia, Ok. ¿no? Y fue por ahí donde vimos un poco o vi un poco la oportunidad para desarrollar el concepto primero que fue Quispe. Claro. Que Quispe, como bien sabes, es un apellido peruano, muy peruano. Sí. Es el apellido más popular que hay en el Perú. Hay 1.200.000 o 1.300.000 personas de apellido Quispe. Y la idea de llamar el concepto como apellido surge en Barcelona con una tendencia que se da en esos años, donde se empiezan a abrir varios restaurantes y distintos conceptos de hostelería que tenían que adoptaban el nombre del comercio anterior. Imagínate, había una tienda que era Autocares Morales, Ok. ¿no? Y Autocares Morales, se abría una cafetería con el nombre Autocares Morales y era una nueva cafetería. Ok. Y Se que heredaba el nombre. se heredaba el nombre del comercio, de que era el apellido del dueño, Ok. ¿no? Entonces, Entre Panes Díaz, Terraza Martínez, Ya. hubieron varios conceptos y me gustó mucho la dinámica y dije, bueno, si fuera un restaurante peruano, ¿qué apellido sería? Y mi primera derivada fue Quispe, ¿no? Ujú. Que tuvo muchos detractores al comienzo, no querían que se llame Quispe, pero luego investigando un poco, indagando un poco el porqué y demás, para mí me sonaba muy bien Ujú. el reivindicar el origen peruano, Claro. ¿no? El reivindicar el origen del Perú. En el Perú hay cada vez menos gracias al boom gastronómico que hemos tenido y hay un orgullo y una identidad nacional, pero tradicionalmente el peruano no se ha sentido orgulloso de ser peruano. Ujú.
¿no? Y incluso muchas veces encontré un par de casos de personas quispe que habían emigrado, habían tenido éxito y se habían cambiado el apellido. Ok. Y esto me pareció muy duro. Dije, ¿cómo puede ser que alguien se quiera cambiar el apellido? Tiene que haber pasado por mucha vergüenza, por mucho dolor, y esto no está bien, ¿no? Y de alguna manera mi idea fue reivindicar el apellido más popular del Perú, el que más representa la peruanidad y el que más representa el origen peruano, y que no tenemos que sentirnos en absoluto avergonzados ni de menos por tener ese origen. Creo que es lo más bonito que hay, creo que es lo que el Perú vende, el origen peruano tal cual lo teníamos que poner en valor, y fue por ahí que le dimos vida al concepto, al storytelling de nuestra marca, y de hecho a día de hoy Quispe funciona gracias a una gran apuesta que hemos hecho por traer talento peruano. Ujú. Tenemos más de un Quispe en el equipo y la verdad que son parte del éxito total, ¿no? Los chicos que han venido integrando el equipo han sido, la verdad que claves en lo que hemos venido logrando, ¿no? Por supuesto. Y esto es un poco la historia. Y a partir de Quispe, pues ya vienen los nuevos proyectos que surgen después de la pandemia. En el inicio fue muy duro. Nosotros debutamos en Formentera, no tuvimos éxito. ¿Por qué Formentera? Formentera se dio porque yo en Barcelona conocí a uno de los dueños del Beso Beach, que es un gran amigo mío, Rafa Viar, que tenía pues el Beso Beach, que fuera un suceso, Es un boom hasta ¿no? hoy. Y había logrado desarrollar un concepto y una marca muy potente. Y en una conversación con él en el gimnasio, porque nos conocíamos del gimnasio, me dice que le habían ofrecido un local en Formentera. Yo estaba justo concibiendo el concepto de Quispe Ujú. con un concepto de tapeo peruano, pisco bar, y cuando me comentó de Formentera, medio que me hizo clic, le vendí un poco el proyecto, me fui a verlo, fuimos a ver el espacio en el año 2016 y, eh, y no se pudo por un tema de licencias. Al cabo de ese verano volvimos a contactar y el grupo Beso ya estaba abriendo en Tulum, tenían como Claro, expandiendo. muchísimos proyectos, y me dijo, oye, hazlo tú. Me pasó el contacto de la persona que tenía el local, que lo llamé, y esa persona era un buzo, era un señor buzo que hacía reportajes para National Geographic y tal, y después de la temporada de verano se iba a hacer sus expediciones por el medio de los océanos, entonces era bien poco localizable. Entonces no me respondía y yo empecé a buscar alternativas en Barcelona. Estuvimos a punto de cerrar un local en Barcelona, en la calle Bruc, con diagonal, eh, al lado de la Casa de las Punchas, me acuerdo, y que hay un proyecto para Quispe en Barcelona, y ese proyecto al final se frena porque aparece el señor famoso del local de Formentera, ¿no? Y el problema que habíamos tenido en el 16 de licencias aparentemente ya estaba resuelto. Resuelto. Entonces, como me seducía muchísimo la idea de Formentera, era un proyecto mucho más fácil, era una terracita, al final era mucho más chiquito y no era tan intenso en inversión, Pero estacional. estacional, Sí. sin duda, pero en Formentera pasa, o en Ibiza, Formentera, pasa de que hay 3 meses que son sábados todos los días, Sí, es ¿no? verdad. Entonces eso medio compensa El resto del año. el resto del año, ¿no? Y de alguna manera la idea era tomarlo como punta de lanza para abrir en Barcelona después. Ese era el plan inicial. Que resulta que vamos a Formentera y la licencia que habían resuelto no era de hostelería, no podíamos hacer hostelería. Se nos cayó el de Barcelona, se nos cayó el de Formentera, y en un momento era marzo, comienzos de marzo del 17, y no teníamos nada. Y ya estábamos a punto de arrancar. Y me pongo yo a verle las vueltas distintas a ver cómo podíamos eh, encaminar el proyecto, si me subdividían el local en dos, porque este local era de la Marina de Formentera, que era toda la parte de ahí, me lo subdividían en dos, me lo podían alquilar. Hablé con el director de la Marina de Formentera, era inviable lo que planteaba yo, pero el tipo me dice, oye, se nos ha quedado este local que lo teníamos que hacer nosotros y no lo hemos podido hacer, así que está el local disponible y vamos a verlo. Y para mí era como que
miraba a ver dónde estaban las cámaras, Claro, parecía que era cámara escondida, ¿no? Bueno, claro. estaba el local más o menos listo para decorar, en un local gigantesco, muchísimo más grande de lo que yo hubiera querido hacer al comienzo, pero era la única salida. Claro, Y la única salida que pintaba muy bien además, ¿no? Porque además esto era parte del puerto de Baleares, entonces no tenía las mismas reglas de juego que del puerto para afuera. por supuesto. Entonces ya el quien te daba la licencia era una autoridad portuaria y era mucho más sencillo, pues desde poner música y hacer ruido y demás, que si te ibas adentro de la isla. Ya de por sí es un tema complicado, el de las licencias. Sí, desde luego. Bueno, la cosa es que producto de esta situación encaminamos el proyecto, ya estábamos con Connie saliendo y me estaba ella ayudando con varios proyectos o varias visitas a locales y desarrollamos el proyecto de marzo y abrimos en junio. O sea, tuvimos Maratón. 3 meses en Formentera, que fue una locura china porque no había gente para trabajar en Formentera, tuvimos que contratar gente en Barcelona, volarlos a Formentera para que hagan la obra, Claro. con lo que, con la complejidad que eso supone. Al final logramos abrir, me acuerdo, un 24 de junio del 2017, tarde para la temporada de ese año, pero logramos abrir ese año y la verdad que quedó súper, súper bonito. Y tuvimos un tema complicado con el contrato del local, que la idea era pues tenerlo durante 11 años y al final no nos permitieron quedarnos, nos hicieron un contrato, el borrador del contrato decía 11 años, al final nos Firmaste el original que no decía eso. no, al final, cuando ya estaba invertido, me sacan otras condiciones Me muero. y no me quedaba otra que firmarlas porque ya estaban las cosas ahí. O Claro, sea, por supuesto. tenía que apelar a la buena voluntad del dueño y convencerlo que efectivamente íbamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y como nos habían dado inicialmente una opción de continuidad, si lo hacíamos bien, porque ellos habían un poco resguardado en que, oye, no te conozco, no sé quién eres, si lo hacen bien, entonces te continúa el contrato. Lo hicimos mejor de lo que hubiéramos hecho inicialmente para que nos den Claro. la continuidad y al final esa continuidad nunca llegó. Y tuvimos que cerrar. En septiembre del 17 tuvimos que llevarnos lo poco que nos pudimos llevar, no tenía dinero ni para contratar una furgoneta, me contraté ni para contratar a la gente que me ayudó a sacar las cosas que me podía llevar de mi local a Barcelona. Tuvimos un momento bastante Duro. oscuro y duro en octubre. En ese momento ya había surgido la idea de Madrid. Nosotros vivíamos, acuérdate, en Barcelona, Sí. pero en Formentera conocimos a muchos de los que hoy son mis mejores amigos aquí en Madrid, que gracias a que uno de ellos tiene casa ahí y siempre vamos todos a Formentera, ellos pues vinieron mucho, vinieron con más gente madrileña y demás, y pues tuvimos una suerte de reconocimiento del madrileño que suele ir a Formentera. Claro. Y a partir de esa gente fue que nos surgió la idea de venir a Madrid. En ese año Barcelona estaba más cara que Madrid Ajá. para locales y demás. Y tuvimos que venir a Madrid porque Barcelona era inviable. No teníamos dinero para seguir con el proyecto en Barcelona. Con lo cual tuvimos que seguir con el proyecto en Madrid. Y cuando llegas a Madrid, por ejemplo, para los emprendedores que quieren empezar un proyecto, sé que estamos hablando hace años atrás, pero Mm. ¿cómo conseguiste esa inversión si no la tenías? Haciendo bastantes malabares. Ya, bueno, O malabares sea, la hacemos verdad todos. que, o sea, inicialmente los socios que éramos al comienzo en Formentera, continuamos en Madrid, pusimos todos un Aporte. dinero para continuar. Ese aporte al comienzo no llegó ni siquiera a la apertura. Ya. Piensa que los timings, te he dicho de que en marzo se nos presenta el local en Formentera, en junio abrimos, en septiembre cerramos ese local y en enero abrimos Madrid. O sea, fue Uf, una, un año de gasto. un año de locura non-stop. em, pero bueno, finalmente terminamos en el local de uno de mis grandes amigos de aquí, Pablito.
que estaba traspasando el local y nos instalamos en el local que tú has conocido en En Orellana, que fue Orellana. nuestro primer local, y agarramos un local que tenía 5 años más de contrato, que tenía problemas con la licencia, pero era el único que por la amistad que había con Pablo, pues pudimos medio encaminar, porque Claro. cualquier otra cosa no hubiera sido viable. Y al comienzo empezamos perdiendo dinero durante 10 meses. Entonces, fue realmente Uf. muy, muy duro el inicio. Tuve que pedir dinero prestado por aquí y por allá. Tuve que pedir desde, no sé, amigos que me prestaron desde Claro, 5.000. ibas acumulando puntos. Tac, 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 Iba, tac. iba como sea, hasta que en septiembre del 17, tenía un problema también con el equipo que tenía inicialmente ahí. El equipo no me cuidaba, no cuidaba las cosas. Yo estaba realmente recién entendiendo de qué iba el negocio de la hostelería en ese Ujú. año. Y teníamos mil desajustes, ¿no? En septiembre cambiamos a todo el equipo, empiezo a traer muchos chicos, de hecho, muchos chicos que pasaron por el Tanta de aquí, que luego fue Plaza Perú, que cierra justo en esa época, llegan a trabajar al grupo nuestro. De hecho, hay varios que siguen todavía. Ujú. Y trajimos a un chef español que había trabajado con Virgilio, y le dimos la vuelta un poco a toda la parte del back office. Sí, Y ya, desde luego, a pesar del mal manejo, Quispe siempre empezó muy bien, ¿no? O sea, empezó teniendo mucha gente y tal, venía gente y tal, pero perdía plata, claro, ¿no? pero se veía bien a nivel marcas. Se veía No, bien y la maravilloso. gente, se comía bien y demás, ¿no? Entonces, le dimos la vuelta para septiembre, octubre del 17, y a partir de ahí empezamos a levantarnos. Ujú. Desde, fueron 2 años Eso te iba a preguntar, ¿cuánto sentiste que por fin esto va para adelante, un poquito más seguro, tierra firme? la realidad es que ahí recién habíamos sacado la cabeza del agua, Ya, en octubre. Eh, el 19 me acuerdo que fue un ascenso bestial, empezamos a crecer muchísimo. En todos esos años estábamos Connie y yo en el servicio, te acordarás, éramos parte del servicio, atendíamos a los clientes, servíamos las me mesas y acuerdo tal. perfecto. Y se nos viene la pandemia en el Sí, 2020, ¿no? Ya estábamos con ya mucho tenía más fuerza, al con menos. mucha viada, veníamos con mucha más seguridad que la cosa caminaba. Eh, una de las cosas que evidentemente dentro de Quispe, al final el concepto, yo quería que sea como una representación de la experiencia gastronómica que ves en Lima. Entonces, al comienzo, pues la idea era poder tener todas las cocinas, los tipos de cocina peruana en una misma carta. Entonces, por eso en Quispe encuentras pues maquis, encuentras chaufas, ¿no? Encuentras cocina criolla, encuentras algún guiño a la cocina italiana, peruana, que es la cocina bachiche que le llamamos. Entonces, en, para el finales del 19, nosotros habíamos visto que teníamos que hacer algo con el mundo Nikkei, que era de mis platos más rentables que habían en ese momento. Entonces teníamos que desarrollar el mundo Nikkei, y al final teníamos ya, desde antes de abrir Quispe, teníamos también Ponja. Ponja también se gesta mucho antes. Eh, yo particularmente suelo ponerle nombre a las cosas y luego desarrollar el concepto, no Buenísimo. al revés. O sea, no sé por qué, es una manía que tengo. Y Ponja ya existía desde hacía mucho tiempo, que es un término eh, Japón. que, que Japón al revés, que lo usamos nosotros Sí. para denominar todo lo que viene de Japón, y me encantó porque sintetizaba pues la esencia de lo que es la cocina Nikkei en una palabra, ¿no? Y ya teníamos un proyecto para Ponja que el local de Almirante 20, que hoy es Acholao, lo teníamos visto, a Connie le encantaba. Teníamos que pagar un traspaso en ese momento, y al final bueno, ponemos on hold la operación. Se viene la pandemia, pasa el tiempo. Como ya habíamos venido con el tema Ponja, cuando nos dejan volver a abrir en el 2020, hacia mayo, junio, yo dije, mis clientes con el confinamiento no van a hacer, no se van a quedar en el verano en Madrid, y yo no me quedaría, Claro, ¿no? Si pudiera me iría a libertad. Marbella, a Málaga, qué sé yo.
Entonces, pensando en esa situación, me agarro un carro cuando nos abren las puertas y me voy a Málaga a tocar puertas a los hoteles, a presentarme, oye, soy César Riari de Grupo Quispe, bueno, de Quispe, De ¿no? En ese Quispe, momento no claro. había Grupo Quispe. Hacemos cocina peruana, no sé si les interesa hacer algo, y hasta que dimos con uno que estaba justo también, Ujú. que por la pandemia habían tomado el control de un hotel que iban a reaperturar y necesitaban a un operador gastronómico. Y abrimos Ponja, el primer Ponja en Estepona, en el 2020. Okey. Hicimos Hicimos Ponja en Estepona, me están diciendo que hablo mucho. Ajá. Hicimos Ponja en Estepona en el 2020 y en el 2020 hicimos la prueba de concepto. Yo aproveché para reducir la plantilla de Quispe Ujú. porque nos quedaba un año complicado. Entonces me permitió reducir mi plantilla, probar un concepto nuevo. Afortunadamente, gracias a doña Isabel Díaz Ayuso, nos abrieron las puertas de Madrid. Madrid empezó a funcionar muy bien. Fue las únicas pocas ciudades de Europa que se podía ir a comer a un restaurante. Y de repente, en agosto, septiembre, teníamos un martes el restaurante lleno de franceses, de austriacos, de alemanes. Y yo decía, ¿y esto qué es? Y fue una locura, porque no tenía gente para trabajar. Tuvimos que traer gente de Perú. Muchos chicos de Perú se habían quedado Sin sin trabajo. trabajo porque Perú cerró mucho tiempo. Entonces aprovechamos a traernos gente que estaba parada a estos proyectos. No se podía volar, tuvimos que hacer 1000 gestiones para poder traerlos. Pero bueno, finalmente logramos abrir Ponja para el 2021 y el 2021 Quispe y Ponja empezaron A levantar. a Sí. levantar vuelo, a crecer con la problemática que Quispe se tenía que mudar en breve. Sí, porque se te acababa Se me acababa el el contrato. contrato. Y los nuevos dueños, porque hay unos nuevos dueños que compran un fondo muy grande español, compra el edificio entero donde estaba el Quispe Orellana y cuando toman la posesión nos mandan una carta notarial o un burofax que le llaman aquí Sí. a comentarnos de que no querían renovarnos nada. O sea que nos teníamos que ir, ¿no? Con lo cual habían creo que un par de años que podíamos extenderlo, pero no se iban a dar. Con lo cual sabía yo que tenía que buscarme la vida. Ujú. Entonces, en ese momento, en el 2021, ya con Quispe y Ponja funcionando bien, que ya era una garantía, una tranquilidad, te digo, me preguntaste recién en qué momento sientes qué tal, Sí, pues en el 2021 empecé a sentir tranquilidad, okey, ¿vale? perfecto. En el 2021 ya con los dos caminando. Realmente como 3 años desde el inicio de Quispe en Madrid. Sí, Sí. pero bueno, mi historia es bastante particular No, por y lo que te he viene más contado, larga ¿no? desde atrás, ¿No? sí, por supuesto. Y en ese momento me ofrecen, o me entero más que me ofrecen, que traspasaban el local que hoy es Ponja actual, Ujú. que fue Sillao, si te Sí, acordarás, por supuesto. que está en la calle Argensola con Santa Teresa, y en ese momento lo traspasaban. Yo ya había divisado de que producto de toda la problemática en Latinoamérica, muchos latinoamericanos se venían a Madrid a emprender Ujú. y muchos a hacer conceptos de restaurantes, y dije, o me pongo las pilas o esto se me va a salir Es más caro. ahora o nunca. Ese es Entonces, hablé con mis socios, hicimos un aporte adicional, pudimos pagar el traspaso de ese momento y capturamos el local de Argensola, que inicialmente lo reconvertimos usando absolutamente todo lo que había en el local anterior. O sea, Connie hizo ahí una labor de readaptación muy buena porque quedó lindo el local. Hicimos Sillao. De hecho, claro. trabajábamos con una agencia que nos recomendó, teníamos varias marcas que desarrollamos cuando estuvimos confinados, ahora hablaremos de ellas, y nos recomendaron desarrollar Sillao por un tema del posicionamiento gastronómico entre Claro, tener un Nikkei, poco la cocina chifa y la cocina peruana. Entonces ya teníamos una posición clara en lo que íbamos a hacer. Y con Sillao, bueno, trajimos a una persona que sigue con nosotros, Sillao vive todavía en delivery, sí, y sigue Rafa con nosotros por acá, que era el chef del Chifa Royal en Lima. Y con Sillao tuvimos un problema, por un lado, de licencias, que nos pedían un baño de minusválidos. toda la vida es así. Nos pedían un baño de minusválidos en el local que no había dónde meterlo.
Sí, teníamos que derruir el local para meter un baño de minusválidos. Y por otro lado, tuvimos un problema que el concepto Chifa no era el local ideal para el concepto Chifa, que no, eso no supimos ver, ¿no? De hecho, quisimos reformular el concepto de Sillao a un peruano asiático, que de hecho contratamos a Francesca Ferreiros, que es una crack, y vino, nos hizo una asesoría y nos hizo una carta espectacular, que estaba increíble. Pero justo nos cae la notificación de la licencia y tuvimos que plantearnos cerrar, tuvimos algunos problemas con personal y decidimos cerrar en julio del 23, me parece. Este, mm, Cerramos el local de Sillao, pero como que te lo quedaste también. me lo Ya, quedé, porque la idea era darle vida. Acababa de abrir los 33 en la zona, teníamos un sitio, excelente esquina. excelente esquina, y dijimos, este es el local Pacholao. Ujú, Entonces, inicialmente iba a ser Acholao ese ya, local. De hecho, empezamos a hacer el proyecto para que ese local fuera Acholao. Lo que sucedía, donde queríamos aprovechar el sótano, que hoy es básicamente sala de comensales hoy, era que teníamos que mantener en 2 escaleras que no cumplían en ese momento normativa, y el actualizar las escaleras a la normativa vigente nos hacía perder mucha planta baja y nos costaba más además. claro, Entonces, no me hacía sentido toda la inversión para tener menos metros, sí. ¿no? Y dije, mira, no, Ponja está funcionando muy bien, Ponja estaba yendo súper bien en Almirante 20 y se nos había quedado chico. Se nos había quedado ya chico, ya Ponja estaba facturando muy bien Creciendo, y claro. creciendo, y la verdad que con todas las nuevas aperturas de japos que habían habido en el último tiempo, Ponja necesitaba su upgrade, ¿no? Claro. Y de alguna manera decidimos hacerlo así. Me salté por completo que lo hicimos con Quispe también. Sí, claro, por supuesto, cambiaste de local también al uno mucho más grande. A uno mucho más grande, sí. De hecho, íbamos a hacer Quispe en esta parte, se me saltó, no sé si después van a editar o qué. No, cuenta, cuenta. Nosotros en un momento que habíamos decidido pasar Quispe al local de Sillao, dijimos vamos a mover Sillao a otra zona, porque no era la zona correcta. Entonces voy a ver un local por Atocha, y la persona que me muestra el local me comenta que se le había caído un local en el barrio Salamanca. Esto fue agosto del 22. Agosto del 22. Al año de haber, nosotros en agosto del 21 habíamos agarrado Sillao, o sea, habíamos agarrado el local de Argensola, habíamos funcionado desde octubre, noviembre hasta ese momento, habíamos decidido ya, y teníamos un proyecto para montar Quispe en ese local. Íbamos a mover Sillao a otro lado, y en ese momento que vamos a ver ese otro local para mover Sillao a la calle Atocha, a una zona un poquito menos sofisticada, aparece este local. Y vinimos con Connie a ver el local, era agosto del 22. Digo agosto porque agosto no hay nadie en No, Madrid. Y desierto. tuvimos la suerte de estar en Madrid porque lo vimos de primeros, y lo cerramos ni bien lo vimos. O sea, nos paramos, me acuerdo, aquí, En esta parte en esta con parte, y dijimos, la luz, este es el local, 100%, no hay tu tía. O sea, totalmente. esto suponía un esfuerzo muy grande porque era otro nivel de inversión que nada que ver con lo que habíamos hecho, ¿no? Y decidimos montar Quispe aquí, lo agarramos también en unas condiciones creo que bastante correctas. Hicimos una inversión bastante gorda para nuestras posibilidades de ese momento, y abrimos en abril del 23 aquí. Eh, para ese momento, para coincidir con la otra, el Sillao habíamos traído a Francesca en enero, febrero del 23, para reformular y cambiar la carta, y nos cae justo el tema de la licencia y cerramos en julio del 23. Íbamos a hacer, como te decía, en el otro lado, en Argensola, a Cholao, y cambiamos de parecer en enero del 24 y decidimos hacer Ponja. Y Ponja abierto en octubre del 24 en el nuevo local, y a partir de que se fue Ponja del local anterior empezamos con el proyecto Acholao, que hemos abierto en mayo, junio del 25. Que es algo de tapas, es un concepto de Es tapeo un peruanas, ¿no? concepto
Nosotros cuando estuvimos en Orellana, te acordarás que teníamos mucha sobremesa, se armaba Sí, tenían un mesas poco de altas, sí, copeteo, la gente era una zona más de noche, entonces al mudarnos a Conde de Aranda, si bien hemos crecido por todos los lados, habíamos perdido la magia esa del quispe divertido, ¿no? ¿ya? Y de alguna manera lo quisimos recuperar con este nuevo proyecto enfocado más alrededor del mundo pisco, que evidentemente acholao denota una palabra que se usa mucho en el mundo del pisco. Si no lo saben, acholao significa un pisco de mezcla de cepas y que evidentemente viene del término cholo peruano que habla de mestizaje, ¿no? Entonces, al final, las distintas cepas se mezclan, cada bodega tiene su propio acholado, nos apropiamos del término y como entendíamos que el español no le iba a decir acholado, Claro, le quitamos la D, acholao, acholao, ¿no? claro. Y más peruano también. Y más español, porque el Sí, español también se come la D. Creo que a partir de traer buena gente y invertir en talento, es que uno logra que las cosas se empiecen a dar, ¿no? Y para la parte previa que ha sido muy dura es resiliencia, ¿no? Al final tienes que totalmente. aguantar los momentos duros, no te puedes desmoronar, tienes que siempre al final, si uno cree, lucha y se rompe el lomo trabajando, pues al final las cosas Se se dan. dan, Sí, hay que aguantar, sobre todo en los malos momentos, siempre. ¿no? En realidad creo que es parte del mundo del emprendimiento, es una montaña rusa, a veces se sube, a veces se baja, pero si aguantas en los malos momentos, yo creo que el éxito está ahí, llegarás a Sí. la cima. Estábamos hablando, César, sobre el tema de la resiliencia, sobre el tema de levantarse cuando uno se cae. ¿Cómo crees tú que has podido afrontar todas estas caídas y te has levantado? Porque la gente piensa pues que el éxito se construye de la noche a la mañana y eso tiene una historia muy larga y sobre todo el aguantar. ¿Cómo he aguantado? Creo que por experiencia de vida. Al final, cuando uno tiene una vida en la cual le ha tocado pasar por momentos difíciles, creo que desarrollas un poco una fortaleza que normalmente no tiene, ¿no? Tengo varias pérdidas de seres queridos cercanos a lo largo de mi vida que al final siempre, siempre cuando recuerdo pensar de que uno tiene que pensar qué es lo peor que podría pasar en esta situación y cuando lo dimensionas y lo ves, pues tampoco pasa nada, ¿no? Saldrás adelante Todo pasa, ante lo más difícil, ¿no? Al final la vida, menos que la muerte, todo tiene solución, pues, ¿no? por supuesto. Entonces, si piensas de esa manera, de alguna manera vas a ver un poco la luz al final del túnel que yo nunca la dejé de ver. Me encanta porque la verdad es que mi camino es un poco más corto que el tuyo, por supuesto, pero en todo caso sí he tenido momentos en donde pues han pasado cosas, desafíos, retos, temas de licencia sin ir muy lejos, temas de construcción en donde las cosas no salen, los presupuestos se escapan, etcétera. Pero creo que es importante, como se dice en inglés, hold the vision, mantener la visión de que si tú lo ves, que eso abre, que va a ser un éxito, si tú lo crees, realmente como que pasará, Sin duda. sin duda. Cuéntame cuál es la visión de Quispe para los siguientes años. Bueno, Quispe nace Grupo Quispe. bueno, el grupo Quispe nace desde la idea de reivindicar un poco el Perú y mi país y lo lindo que es el Perú y su gastronomía y ponerla en valor y poder decir de que evidentemente podemos estar en los mejores lugares del mundo sin ningún tipo de complejo, ni inferioridad, ni nada, ¿no? Para nosotros el Perú está arriba del todo, es la mejor cocina del mundo para mí, Para ver. lejos, y reunimos un poco todas las cocinas, bueno, dentro de la cocina peruana hay cocina española, hay cocina italiana, hay cocina francesa, hay japonesa y hay china. O sea, pocos sitios ostentan tener tantas influencias de tantos lados en un lugar además donde hay una biodiversidad que nos permite tener productos que nadie tiene. Entonces, ese cúmulo de factores hace de que la cocina peruana tenga un valor descomunal. Yo me acuerdo desde chiquito, cuando íbamos a comer a la casa de mi abuelo o íbamos a algún restaurante en Lima en esa época, decía, no pues, qué rico. Y cuando alguna vez me tocaba viajar a otro lado, me parecía todo feo, ¿no? Entonces, creo que la cocina peruana está desde hace mucho tiempo
y tiene que ver con el mestizaje que ha habido en el Perú, con la importancia que tuvo el Perú a nivel desde el virreinato, ¿no? Y el lugar a donde está puesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, volviendo a César, César emprendedor, ¿qué ritual, qué mindset, qué prácticas llevas tú para mantenerte saludable, en calma, enfocado? A ver, la verdad que en calma poco, porque estoy siempre inquieto, pero creo que si tengo que no lo tengo como un ritual asimilado, pero si tengo que decir, cuando me siento abrumado y tal, me gusta desconectar, irme a algún lado de viaje, unos días, desconectar, mirar las cosas desde fuera y volver con un poco de ideas frescas y con energía. Por supuesto. ¿Qué consejo le darías a tu yo emprendedor pequeño o a los chicos que quisieran empezar a emprender para empezar lo suyo? Bueno, lo primero es que se la crean, ¿no? La primera es, hay que venderse a uno mismo la idea, te la tienes que creer, y si te la crees y le metes el 200%, vas a salir adelante seguro, ¿no? Y que lo peor que te puede pasar es fracasar, pero los fracasos no hay que tenerles miedo, porque son los que más te enseñan al final, ¿no? 100%. O sea, los fracasos no hay éxito sin fracaso. O sea, el fracaso es parte del éxito 100%. Y el que tenga miedo al fracaso, tiene miedo al éxito, ¿no? Me gusta mucho esa línea sobre todo, porque yo tengo una línea también que me dio a mí misma o le digo a alguna amiga o a alguien que no esté pasando por un tan buen momento o buen día, en donde realmente si todos los días fuesen maravillosos, soleados, positivos, no podríamos reconocer los buenos, porque los malos son los que nos enseñan a valorar también todo lo bueno que nos pasa, ¿no? Y Total. trabajamos hacia eso. Pues César, te agradezco muchísimo por tu tiempo, muchísimas gracias también por el espacio de Quispe. No sé si hay algo más que les quieras decir a nuestros amigos. Nada, muchísimas gracias a ti, Cami, por invitarme a participar en este proyecto nuevo. Te deseo todo el éxito del mundo, que seguramente lo vas a tener porque eres una crack. Y nada, síganla mucho porque esta chica tiene mucho que enseñar y que contarles en la vida. Gracias. Chao chicos, esto fue lo tuyo. Nos vemos.